Amén y amén. Con nosotros nuestro amado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro tema para esta ocasión es la gran promesa de Dios para hoy. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gran promesa de Dios para hoy. Cristo ha prometido Él mismo en el libro del Apocalipsis enviar su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Así como envió cada profeta Dios en el Antiguo Testamento y los ungió con su Espíritu Santo y habló por medio de ellos. Como nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por medio de quien habló Dios muchas veces en diferentes ocasiones al pueblo hebreo, por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque en Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. La revelación divina de las cosas que Dios hará siempre vienen por medio de los profetas de Dios. A ellos es revelada toda cosa que Dios va a hacer, y ellos la dan a conocer al pueblo de Dios. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, vean, Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y luego, dice Pablo, y en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios creó el universo por medio de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, antes de nacer su cuerpo de carne a través de la Virgen María, existía. Él dijo: antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes que Abraham? Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que le aparecía a los profetas del Antiguo Testamento y los enviaba, y por medio de ellos hablaba al pueblo de Dios. El ángel de Jehová, el ángel del pacto. Por eso, cuando vino a la tierra en carne humana, vino para establecer un nuevo pacto, porque es el ángel del pacto del ángel de Jehová. Por eso podía decir: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dice: no tienes todavía 50 años y dices que has visto a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí tenemos al yo soy, el ángel de Jehová que le apareció al profeta Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo, y le dice a Moisés: yo soy
el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, que es el padre de Moisés, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob en diferentes ocasiones, y que le apareció en la forma de un hombre, de un ángel, ahora le aparece al profeta Moisés en la forma de una luz, en una zarza, en un árbol, y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y está hablando con el ángel de Jehová. Y entonces Moisés, siendo enviado por el ángel de Jehová a Egipto para libertar al pueblo hebreo, le dice: y si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué yo les voy a decir? Pues yo llego allá y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ahora, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a contestar? Dios le dice: yo soy el que soy. Dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando vamos al original son 4 letras consonantes que son Y, o sea, la Y, H, W, H. Esas son las 4 letras, las 4 consonantes que fueron dadas al profeta Moisés como el nombre de Dios, del ángel de Jehová, en el cual estaba Dios en toda su plenitud. Pues el ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, y ese cuerpo angelical es Cristo, Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso podría decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Era Cristo en su cuerpo angelical. Y luego, cuando se hizo carne, pues era Cristo en su cuerpo de carne, pero dentro de ese cuerpo de carne estaba el cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová. Y ahí estaba Dios en toda su plenitud, habitando en su cuerpo angelical y en su cuerpo de carne. Por eso encontramos a Dios como alma viviente en y con su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso encontramos que Cristo decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo no hago nada de mí mismo, sino que como yo escucho al Padre hablar, así es como yo hablo y así es como yo hago. Lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Ahora, Felipe, cuando escuchó a Cristo hablando acerca de que Él era el camino, la verdad y la vida, en San Juan capítulo 14, verso 6, donde Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Miren qué hombre, y miren cómo habla. O sea que no hay salvación a menos que no sea por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Un hombre hablando así se salía fuera de la forma de hablar hasta del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no podía decir: nadie puede venir al Padre sino por mí, aunque era el que hacía la intercesión en el lugar santísimo. Pero vean, cuando llegaba ya viejo, se moría y venía otro para hacer esa labor. Pero ahora, cuando llega Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, no hay otro fuera de Cristo, porque Él es inmortal. Por lo tanto, no va a morir para que venga otro sumo sacerdote para trabajar en el cielo, en el templo celestial. Por lo tanto, solamente por Jesucristo es que el ser humano puede venir al Padre, obtener el perdón de sus pecados y obtener la salvación y la vida eterna. Por eso Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas del Padre Celestial que se habían perdido y que le fueron dadas a Cristo para que las buscara y les diera vida eterna. Por eso se predica el Evangelio y se da a conocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario en su primera venida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. ¿Ven? Así como Dios es alma, espíritu
espíritu, el cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, y cuerpo, el cuerpo físico de carne de Jesús, el cual murió, resucitó glorificado y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, en quien moró y mora Dios en toda su plenitud. ¿Que Dios tiene un cuerpo físico como nosotros? Claro que sí. Y se llama, y tiene un nombre, se llama Señor Jesucristo. Este es el cuerpo físico de Dios y está glorificado. ¿Y que Dios tiene un cuerpo angelical? Claro que sí. Y se llama el ángel de Jehová, que es el mismo Cristo, es su cuerpo angelical. Si Dios no fuera alma, espíritu y cuerpo, como el ser humano que es alma, espíritu y cuerpo, entonces el ser humano no sería a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso tiene esa Trinidad en sí, pero es una persona. Pero tiene una Trinidad en sí, como Dios en sí tiene una Trinidad, aunque es uno solo. Tiene el ser humano alma, espíritu y cuerpo, ahí tenemos la Trinidad del ser humano, pero es una sola persona. Y Dios tiene una Trinidad en sí mismo, alma, espíritu y cuerpo, y todo eso está contenido en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual dijo: el Padre que mora en mí. Y también cuando Juan lo bautizó, vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús. Por lo tanto, el Padre y el Espíritu Santo están ¿dónde? En Jesucristo. Si no están en Jesucristo, entonces Jesucristo no mora la plenitud de la deidad, de la divinidad. Ahora podemos ver la similitud o el paralelo que hay entre el ser humano y Dios. No así entre los animales y Dios, porque los animales no tienen alma, pero el ser humano sí tiene alma. Por lo tanto, el ser humano es el que es a imagen y semejanza de Dios. Y cuando todos tengamos el cuerpo glorificado, estaremos en la perfecta imagen y semejanza de Dios. Mientras el ser humano no ha recibido a Cristo como su Salvador, el ser humano está a imagen y semejanza de Dios en una forma, en la permisiva voluntad de Dios, porque tiene un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal. Y Dios tiene un cuerpo físico glorificado, eterno, que es el cuerpo físico glorificado de Jesucristo. Y el ser humano al nacer recibe un espíritu del mundo, temporal, que le inclina hacia el mal. Por tanto, tiene espíritu, pero es del mundo, no es un espíritu perfecto. Pero Dios tiene espíritu perfecto, que es el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios. Pero cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, recibe un espíritu del cielo. Y ahí recibe la imagen perfecta de Dios. Y cuando recibamos el cuerpo físico glorificado, entonces recibiremos la semejanza física de Dios, la semejanza perfecta de Dios, un cuerpo igual al cuerpo perfecto que Dios tiene. Y el cuerpo perfecto físico que Dios tiene es el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces estaremos en la perfecta imagen y semejanza de Dios. Ahora encontramos que nuestra alma ha venido de Dios y ha venido para pasar por una etapa terrenal en donde haríamos contacto con Cristo, la vida eterna, para confirmar nuestro lugar en la vida eterna y ser sellados con el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo, para el día de la redención, o sea, para el día en que Cristo habrá completado su iglesia y resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y nos transformará a nosotros los que vivimos. Pues la redención
para este tiempo final es de la redención del cuerpo, porque ya la redención espiritual, Cristo la ha estado efectuando en cada persona. La obra de redención de la cruz del Calvario, vean ustedes, al ser proclamada, da lugar a que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, creyendo en Cristo, su primera venida y su obra de redención de la cruz del Calvario, y arrepentiendo de nuestros pecados, recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, y ser bautizados en agua en su nombre, y recibir su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Recibimos esa redención espiritual, y obtenemos el cuerpo angelical de la sexta división, pero necesitamos la redención física, que es la transformación de nuestro cuerpo. Necesitamos recibir el cuerpo físico. Por eso dice que hemos sido sellados con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para el día de la redención. Y es que Cristo no llevó a cabo la redención ya en el pasado, sí, pero se refiere a la redención del cuerpo, donde seremos inmortales físicamente, y esto es cuando recibamos nuestra transformación. Y así como la transformación espiritual para recibir el Espíritu Santo y recibir el cuerpo angelical, y alrededor de la primera venida de Cristo, la redención del cuerpo físico, que será nuestra transformación, donde obtendremos el cuerpo glorificado, y ir alrededor de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es para llevar a cabo la obra de la redención del cuerpo, que es la transformación de nuestro cuerpo para los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo que han partido en el pasado. En Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos habla aquí que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para cuándo está prometida la transformación nuestra? Para la segunda venida de Cristo. En su segunda venida Él hará esa obra. Por lo tanto, la transformación para los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Ahora estábamos leyendo en Hebreos, primero allí en el capítulo 1, donde vimos que Dios habló muchas veces y en diferentes tiempos a través de los profetas, y luego dice: y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de ¿qué? De todo. Por lo tanto, nadie tiene nada, solamente Jesucristo. Él es el dueño de todo. Y por medio y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo Dios el universo? Por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Él es el dueño de todo y es el creador. Dios, en y a través de Jesucristo, llevó a cabo toda la creación. Dios, a través de Jesucristo en su cuerpo angelical, habló existencia todas las cosas. Por eso, cuando Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al ser humano, Dios, a través de Jesucristo en carne, hablaba a toda la creación, y la creación le obedecía. Le hablaba a la tempestad, a los vientos y al mar, que estaban embravecidos y se calmaban. Y los discípulos en la barca con Jesús allí decían: ¿y quién es este hombre que aún le habla a los vientos y al mar y le obedece? Era nada menos que Dios en carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en su cuerpo físico de carne, llevando a cabo la labor correspondiente a su primera venida. Ahora hemos visto que Él tenía control de todo, pero había dado libre albedrío al ser humano, por lo tanto, no podía obligar a la gente a creer. Ahora podemos ver que
por medio de Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas. En palabras más claras, para que lo entienda mejor, Dios, por medio de su cuerpo angelical, que es Cristo en su cuerpo angelical, creó todas las cosas. Por lo tanto, Dios, para sí mismo, creó todas las cosas. Dios, para sí mismo, y su cuerpo angelical, creó todas las cosas. Y su cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, Jesucristo es el heredero de todas las cosas, como también es el creador de todas las cosas, porque por medio de él fueron hechas, creadas todas las cosas. En el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Y el Verbo era Dios. Porque era Dios en su cuerpo angelical. El cuerpo angelical de Dios es llamado el Verbo de Dios, que era con Dios y era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que la ciencia busca el origen de la creación, y miren dónde está el origen de la creación. Está en el Verbo, que era con Dios y era Dios. O sea, en Jesucristo, en su cuerpo angelical, a través del cual Dios, estando en toda su plenitud, en Jesucristo, en su cuerpo angelical, creó todas las cosas. Así que Jesucristo es más grande de lo que la humanidad se imagina. Es el ser más grande que hay. Ahora, Cristo decía, el Padre es mayor que yo. El único mayor que Jesús es el Padre. Así como en nosotros, lo que es mayor que nuestro cuerpo físico y que nuestro espíritu, ¿qué es? El alma. Por lo tanto, en Jesucristo, el Padre Dios es el mayor. ¿Ven? Y en Jesucristo estaba Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, Dios en alma, eso es lo mayor. Espíritu, cuerpo angelical. Y cuerpo físico, el cuerpo físico de Jesús. ¿Qué es lo mayor ahí? Dios, el alma. Ahora, el ser humano es alma viviente. Y si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo creó alma viviente, en alma, espíritu y cuerpo, pues también Dios tiene que ser igual. Ahora, podemos ver este misterio divino y podemos ver que es sencillo, porque está reflejado en el ser humano. Sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La ciencia busca el origen de la vida, y miren dónde está el origen de la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando vino en carne humana dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre. También Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. En Él estaba la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. A Marta le dice Jesús, su hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección? Cristo. ¿Y quién es la vida? Cristo también. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahora, ven ustedes, Cristo dice que
que Él es la resurrección y la vida. Y dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La única esperanza para el ser humano es Jesucristo. El ser humano, a medida que le pasan los años, se va poniendo viejo y se acerca cada día más a la muerte. Aunque algunos mueren siendo jóvenes y otros siendo niños, porque nadie sabe el día que va a morir. Por eso toda persona está llamada a agarrarse de Jesucristo, que es la resurrección y la vida, para que tenga una esperanza de volver a vivir. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, volverá a tener vida. Y cuando regrese en esa nueva vida, es una vida eterna y no morirá más. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea que para el creyente en Cristo la muerte física no significa que ya terminó todo. Volverá a vivir. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de desecha está mi carne, aún después que los gusanos se coman mi carne, en mi carne he de ver a mi Redentor, he de ver a mi Señor, lo he de ver. Y así es para nosotros también. Aunque nuestro cuerpo físico muera y se lo coman los gusanos, aún volveremos a tener un cuerpo el cual será glorificado y veremos cara a cara, físicamente, a nuestro Redentor, a Jesucristo, en su cuerpo glorificado. ¿Ve? Así es que para el creyente en Cristo, sus esperanzas nunca mueren. Aunque su cuerpo físico cada día se acerque más a la muerte, nuestra alma cada día se acerca más a la inmortalidad física, a la inmortalidad en un cuerpo físico y glorificado. Por lo tanto, el creyente en Cristo vive de la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá. Por lo tanto, no importa que la tierra tiemble, no importa que haya terremotos, no importa que haya guerras, no importa que sucedan todas esas cosas, pues todas esas cosas ya están profetizadas que sucederían. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Por lo tanto, el pueblo que conoce a su Dios sabe lo que tiene que hacer. Y se mantiene con su fe puesta en ¿quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, hemos visto que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los diferentes profetas que Él envió. También lo dice Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, aquí dice cómo Dios habló al pueblo hebreo y cómo el pueblo hebreo endureció, tuvo su corazón endurecido, endureció su corazón para no oír la voz de Dios. Ahora vamos a ver cómo venía la voz de Dios. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 7, verso 11 al 12, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Recuerden que la piedra de diamante es lo más duro. Y miren a lo que compara Dios al corazón del pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios a través de los profetas de Dios. Así es que lo compara a lo más duro. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo enviaba Dios su palabra al pueblo hebreo? Por su espíritu. Por medio de los profetas. Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de sus profetas ungidos con el Espíritu Santo, que trajeron ¿qué? La palabra de Dios al pueblo. Dios, por medio del ángel de Jehová,
el cuerpo angelical de Dios. Se manifestó a los profetas, se reveló a ellos y por medio de ellos se manifestó. Por lo tanto, fueron su velo de carne temporal, a través de los cuales Dios habló al pueblo hebreo. Y luego, cuando el verbo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, ahí Dios, en toda su plenitud, habitó en Jesús. Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué dice y en estos postreros días? Y ya han transcurrido alrededor de 2000 años del ministerio de Cristo hacia acá. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice Moisés en el Salmo 90, verso 4, y también San Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Por lo tanto, cuando Dios habla de un día delante de Él, para el ser humano son 1000 años. Y en los días de Jesucristo encontramos que comenzó el 5.º milenio, cuando Cristo tenía de 3 a 10 años. Entró el 5.º milenio y por consiguiente entró el primero de los días posteriores delante de Dios, que para los seres humanos es el primero de los milenios postreros. Así como los 3 días posteriores de la semana son jueves, viernes y sábado, los 3 milenios postreros para la raza humana son 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. En el sábado está reflejado el 7.º milenio. El 7.º milenio es el milenio en donde Cristo cumplirá su promesa de su segunda venida, la gran promesa de Dios para su iglesia para el día postrero, y donde Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros que vivimos y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Lo dijo Cristo en San Juan capítulo 6. Recuerde que habíamos citado lo que Marta había dicho cuando Cristo le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí dio un ejemplo, un tipo y figura de lo que Él va a hacer con todos los creyentes en Cristo que han partido, que han muerto físicamente. Él los va a resucitar en el día postrero. En San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante, está la promesa también donde dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si continuamos leyendo hasta el verso 58, encontraremos que hay 2 versos más donde Cristo dice, yo le resucitaré en el día postrero. Por ejemplo, aquí donde el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego hay otro lugar más, vamos a ver si lo conseguimos. Está en el verso 54, pero podemos leer 53 y 54, donde dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, no tenéis vida eterna en vosotros, porque la vida que tenemos es temporal, es mortal. Pero tener vida eterna solamente creyendo en Jesucristo. Hay que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, de Jesucristo nuestro Salvador. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí tenemos esa cuarta ocasión donde Cristo en ese mismo capítulo 6
dice: yo les resucitaré en el día postrero. Y ahora encontramos que en los días del ministerio de Jesucristo ya se estaba viviendo en los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros. Quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio son los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros. Durante estos 3 milenios, Cristo estaría llamando y juntando sus ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y en el día postrero, pues, Él completará su iglesia, completará el grupo de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, y entonces resucitará a las ovejas que han partido, a los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. ¿Ven que esto es para el día postrero? Para el séptimo milenio. Conforme al calendario gregoriano que se usa entre los pueblos llamados cristianos, encontramos que ya hemos entrado al séptimo milenio de Adán hacia acá, porque hemos entrado al tercer milenio de Cristo hacia acá, y ya estamos en el año 2002. El año 2002 es el segundo año del séptimo milenio de Adán hacia acá, o el segundo año del tercer milenio de Cristo hacia acá. O sea que ya hemos entrado al primer siglo del día postrero, del séptimo milenio, del milenio final. Hemos entrado al segundo año del día postrero. Y en alguno de estos años se completará la iglesia de Jesucristo. Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, conforme a Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, resultarán los muertos creyentes en él, en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y entonces todos seremos perfectos, inmortales, con cuerpos eternos y cuerpos perfectos. No habrá ninguna falta en ese cuerpo nuevo. Será glorificado, será interdimensional y será un cuerpo perfecto igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y ya se habrá terminado el problema de las enfermedades, de la vejez y de la muerte para nosotros. Entonces la muerte se cumplirá, la palabra que está escrita sobre vida es la muerte en victoria. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 58. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa de Dios. Nos encontramos en el día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero entre los seres humanos. San Pedro también, hablando acerca de los días postreros, citando lo que dijo el profeta Joel en el libro de los Hechos capítulo 2, San Pablo dice en el verso 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esto fue el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y muchas personas al escucharlos pensaban que estaban borrachos, ebrios, y era temprano en la mañana, era la hora tercera de la mañana, o sea que era de 8 a 9 de la mañana. La hora primera es de 6 a 7, la segunda de 7 a 8 y la tercera de 8 a 9. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y ya Dios estaba derramando ese Espíritu Santo sobre 120
creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque habían comenzado los días postreros. Ya cuando Cristo tenía de 3 a 10 años de edad, comenzaron los días postreros, cuando comenzó el quinto milenio. Y ahora vean dónde ya nos encontramos. Ya han transcurrido alrededor de 2000 años de Cristo hacia acá, y ya hemos entrado al día postrero delante de Dios, el último de los días postreros. Ahora, por cuanto el calendario profético tiene 360 días al año y 30 días al mes, conforme a la profecía de Daniel en las 70 semanas y también en las profecías del Apocalipsis, como en Apocalipsis capítulo 11, también en Daniel capítulo 12, encontramos entonces que si aplicamos el calendario profético, entonces ya estamos dentro del día postrero del séptimo milenio, como por 25 a 30 años. O sea que estaríamos alrededor del 2028 al 2030. Pero eso no es problema para nosotros. Es un privilegio estar viviendo en este tiempo en el cual ya comenzó el día postrero delante de Dios. Y ahora, Cristo, les dije que es la persona más grande, más importante de todas las personas, porque en Él habitó y habita la plenitud de Dios, Dios en toda su plenitud. Ahora, Cristo había dicho, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dije que Él era, antes de tener su cuerpo físico de carne, Él era en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Por eso, la profecía de la venida del Mesías es la profecía de la venida del ángel del pacto en carne humana. Es la profecía de la venida del Verbo. El Verbo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, en el cual y a través del cual Dios creó todas las cosas. Y ahora, la venida del Verbo, conforme a San Juan, capítulo 1, dice, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, el ángel de Jehová se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les dije que el Verbo, el cual es el mismo Cristo en su cuerpo angelical, el cual era antes que Abraham y antes que Adán también, les dije que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Vamos a ver, la profecía mesiánica de la venida del Mesías es la profecía de la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto. En Malaquías, capítulo 13, verso 1 en adelante, vean ustedes, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién fue ese mensajero? ¿En quién se cumplió esa profecía? En Juan el Bautista. Este es del cual fue dicho: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, dice Cristo. Eso lo dice Cristo en San Mateo capítulo 11, verso 10 al 11. Y después dice, este es aquel Elías que había de venir. Luego, ¿a quién le estaba preparando Juan el Bautista el camino? Al que lo envió. ¿Quién lo envió? Dios. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese era el que vendría.
el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Ese es el que vendría después de Juan el Bautista. El ángel que estaba en medio del pueblo hebreo y que le dio la ley en el monte Sinaí, porque la ley fue dada por comisión de ángeles, dice San Pablo en Hebreos capítulo 2. Y también en el libro de los Hechos está dicho que la comisión, que fue dada por comisión de ángeles, la ley al pueblo hebreo. Vamos a ver si les consigo el lugar del libro de los Hechos. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 7, verso 53. Y en Hebreos capítulo 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vamos a leerles también en el libro de los Hechos capítulo 7, verso 53, para que lo tengan también ya claro ahí. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y también en Deuteronomio capítulo 33, verso 1 al 5, nos habla algo también ahí. Deuteronomio capítulo 33, verso 1 al 5 dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10,000, y vino de entre 10, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. ¿Ven? Aquí Moisés dijo, y Moisés fue el que estuvo allí recibiendo la ley. Dice: vino de entre 10 millares de santos. Ahora podemos ver que fue el ángel de Jehová, Cristo, el que envió a Moisés, el que le habló a Moisés, el que estuvo con Moisés, el que libertó al pueblo hebreo usando al profeta Moisés, y el que abrió el mar rojo también, y el que en el Sinaí le dio la ley. No fue Moisés de sí mismo, sino fue el que estaba en y con Moisés, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios en toda su plenitud. Por eso, cuando el profeta y patriarca Jacob luchó con el ángel y no lo soltó hasta que no lo bendijo el ángel y le cambió su nombre, en el capítulo 32 del Génesis, versos 24 al 32. Luego Jacob dijo, ven, el ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Estaba luchando con Dios allí. Bien, entonces le dijo: ¿cómo te llamas? Le dice: ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice: me llamo Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y luego el ángel lo bendijo y se fue. Y Jacob llamó a aquel lugar, ¿cómo? Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara
a cara, y fue librada mi alma. Ahora vean cómo Jacob vio a Dios cara a cara. Lo vio a través del ángel de Jehová. Los que vieron el ángel de Jehová y hablaron con él, vieron a Dios cara a cara en el cuerpo angelical de Dios. Como cualquier persona que hable con usted puede decir, estamos hablando aquí cara a cara, porque nos estamos viendo el rostro, pero es el rostro del cuerpo físico, pero ni siquiera nos estamos viendo el rostro del cuerpo espiritual, y mucho menos el alma. Por eso dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. Pero Jacob dice que vio a Dios cara a cara, pero vio a Dios cara a cara en el cuerpo angelical de Dios. Ahora encontramos que todas las personas que vieron el ángel de Jehová estaban viendo a Dios cara a cara en su cuerpo angelical, pero no estaban viendo el que estaba dentro del ángel. Y luego cuando Dios visitó la tierra en carne humana, Emmanuel, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14, y se hizo carne el verbo, las personas que estaban viendo a Jesús, el velo de carne, estaban viendo a Dios cara a cara. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa palabra de Jesús en este tiempo es que pueden ser comprendidas plenamente. En tiempos pasados las leíamos, pero no las comprendíamos. ¿Cómo un hombre puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre, Dios, estaba con su cuerpo angelical dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Por lo tanto, las personas ahora habían entrado a una nueva etapa del programa divino, en donde Dios había descendido de la sexta dimensión, de la dimensión de su cuerpo angelical, a la dimensión terrenal, y estaba en un cuerpo de carne manifestándose, y ahora todo el mundo podía ver a Dios cara a cara en el velo de carne, ver el velo de carne de Dios. Eso era ver a Dios cara a cara, pero en su cuerpo físico, llamado Jesús. A través de los profetas vieron a Dios cara a cara parcialmente, pero cuando vieron a Jesucristo, vieron a Dios en toda su plenitud. Y por cuanto Cristo habla para el Nuevo Testamento de una forma paralela a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, para Cristo realizar en el Nuevo Testamento, no perdamos entonces de vista las cosas que sucedieron allá, porque todo eso es tipo y figura de lo que Cristo va a estar haciendo en el Nuevo Testamento. Nos enseña la Escritura que Dios envió su ángel para la liberación del pueblo hebreo. En el Nuevo Testamento, Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Y ahora, en la persona de Cristo, encontramos muchas cosas que luego, que se cumplen en Cristo, y luego Cristo las va a cumplir en el Nuevo Testamento, haciéndole promesas a alguien, las cuales Dios cumplió en él. Y ahora Cristo promete esas cosas para cumplirlas en una persona. Dios la cumplió en su ángel, el ángel de Jehová. Ahora vamos a ver algunas promesas aquí para que, así como Jehová envió su ángel, Dios envió su ángel, el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová era Cristo en su cuerpo angelical. El cuerpo angelical a través del cual se manifestaba
Dios en el Antiguo Testamento. Y luego se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Y ese es el Hijo de la Virgen, el Hijo, la simiente de la mujer. Se cumplió esa promesa en Jesús, nacido a través de una joven virgen y de una nación representada también en una mujer. Como nación era el pueblo hebreo, esa mujer, pero como persona esa mujer era la Virgen María. Ahora vean la forma en que vino el hijo prometido, el hijo de Abraham, para llevar a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo. Esa fue la gran promesa de Dios para el pueblo hebreo, para aquellos días. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El reverendo William Branham, hablando de ese ángel, dice que es un profeta. Dice, ese es un espíritu de profeta. Un espíritu de profeta es un cuerpo angelical de profeta. Un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Cristo y como el cuerpo angelical que todos nosotros tenemos al recibir a Cristo como nuestro Salvador, remover nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre, recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo angelical. De esa clase de cuerpo angelical de la sexta dimensión. Pero ya ese ángel, vean ustedes, en el tiempo de Juan el apóstol, está siendo enviado a Juan, enviado por Jesucristo, y es enviado con la revelación de Jesucristo. Es el que tiene la revelación de Jesucristo y el que le da a Juan estas visiones apocalípticas de las cosas que han de suceder. Y en forma simbólica le es revelado a Juan todo esto que ha de suceder. Todavía no se había cumplido, pero ahora todo lo que iba a suceder está siendo dado proféticamente a Juan. ¿Por quién? Por el ángel del Señor Jesucristo, porque ese es un espíritu de profeta. Por eso está dándole las profecías a Juan. El que está profetizando no es Juan el apóstol, es el ángel del Señor Jesucristo a Juan, dándole estas profecías apocalípticas para que las escriba y las envíe a las iglesias y queden así impresas para toda la iglesia del Señor Jesucristo, para toda la trayectoria de la iglesia de Jesucristo. El reverendo William Branham dice, este es un espíritu de profeta. Dice, pudo haber sido Elías, o sea, el espíritu de Elías, o de alguno de los profetas. Y ahora vean, ese ángel del Señor Jesucristo tiene una misión muy importante en medio de la iglesia de Jesucristo. Es el ángel que conoce y revela las cosas que han de suceder. Y si es un espíritu de profeta, así como el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, tuvo que hacerse carne en cierto tiempo al final, en el tiempo en que finalizaría la dispensación de la ley, para con su ministerio cerrarse la dispensación de la ley y abrirse una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Para la iglesia de Jesucristo, la bendición grande para el día postrero es que Cristo enviará su ángel en carne humana a su iglesia y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esta revelación que nos traerá, nos dará la fe, la revelación para ser transformados y raptados. ¿Y cuál es la revelación para ser transformados y raptados? Así como la revelación
para ser perdonados de nuestros pecados, ser lavados con la sangre de Cristo y ser reconciliados con Dios y obtener el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Es la revelación de la primera venida de Cristo, la venida del ángel del pacto en carne humana, la revelación para así obtener el cuerpo angelical. Y ahora para obtener el cuerpo físico glorificado, pues es la revelación de la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto en medio de su pueblo. La venida de Cristo, el ángel del pacto, del Espíritu Santo. Encontramos que el reverendo William Branham, hablándonos de esta promesa, nos dice en el libro de los sellos, página 134, noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos la promesa que el Espíritu Santo va a encarnarse en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. En la página 146 también nos habla algo aquí. El reverendo William Branham dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahora encontramos que los dos espíritus, el espíritu del diablo va a encarnarse en un hombre, en el anticristo, en el hombre de pecado. Y para los escogidos de Dios, el Espíritu Santo va a venir encarnado en un hombre también, en otro hombre. Va a venir manifestado en carne humana a través de otro hombre. Por lo tanto, esa es la gran promesa de Cristo, de Dios, para su iglesia. En la página 352 del libro de los sellos dice: sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, para nuestra transformación. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús. Para el día posterior será Cristo y el anticristo. O sea, el anticristo, donde estará el diablo encarnado, y Cristo manifestado en carne humana, el Espíritu Santo manifestado en carne humana. Ahora, en cada ángel mensajero estuvo Cristo, el Espíritu Santo manifestado parcialmente. Pero para el día postrero el Espíritu Santo vendrá manifestado en carne humana en un hombre, y bajo el misterio que tendrá el Espíritu Santo a través de ese hombre se cumplirá todo lo que está prometido para este tiempo final. Y tendremos al Espíritu Santo manifestado en medio de su iglesia, revelándonos todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, así como ha sido siempre la manifestación de Cristo en Espíritu Santo a través de un hombre, como también la manifestación del maligno siempre ha sido a través de algún hombre, ahora para el día postrero lo más importante para la iglesia es la manifestación de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, en carne humana. Por lo tanto, Él tendrá un hombre en el día posterior a través del cual se manifestará y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la página 131 del libro de los sellos también nos dice el reverendo William Branham: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un
nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Y ahora vamos a ver lo que es, lo que cambiará esta iglesia. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Tiene que venir algo. Ahora, noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y ahí cita Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16, donde lee todo ese pasaje y luego dice, allí viene el Mesías, allí es donde está. Ese es el misterio de la gran promesa de Dios para hoy, para la iglesia del Señor Jesucristo. Es tan grande este misterio que del cumplimiento de este misterio depende la fe para nuestra transformación y nuestra ida al cielo, a la cena del boda del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, aquí está el misterio del séptimo sello. En la página 469 dice Reverendo William Branham, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Y ahora hay un ángel que tiene el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor, la venida del Espíritu Santo. Ese ángel tiene que ver con la gran promesa de Dios para hoy. Ese es el ángel que tiene el séptimo sello. Y ahora en Apocalipsis capítulo 7 hay un ángel que sube de donde nace el sol, el cual tiene el sello del Dios viviente, el cual llamará y juntará 144,000 hebreos. Lo que es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo es la séptima trompeta para el pueblo hebreo. Y bajo la séptima trompeta para el pueblo hebreo es que son llamados y juntados 144,000 hebreos. Dice Reverendo William Branham que la séptima trompeta son 2 profetas, Moisés y Elías. Y ahora dice, la séptima trompeta y el séptimo sello es lo mismo. Es la venida del Señor. Y ahora los escogidos de la iglesia del Señor Cristo verán a Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el ángel de Jehová, viniendo en medio de su iglesia, el Espíritu Santo viniendo en medio de su iglesia y manifestado en el día postrero, y estará dándonos a conocer todas estas cosas y revelándonos el gran misterio del séptimo sello y dándonos así la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y por medio de esa misma manifestación, que seguirá creciendo a medida que va pasando el tiempo, se cumplirán todas las promesas que Cristo ha hecho a su iglesia. Y el pueblo hebreo verá a Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, en su manifestación final, en medio de su iglesia, y dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Pero lo verán en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Verán a Cristo, el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10. Cristo viniendo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia con el título de propiedad para revelarle a su iglesia todas estas cosas y darnos la fe para ser transformados y reparados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la gran promesa de Dios para hoy, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y
Así como se manifestó Cristo en Espíritu Santo por medio de cada ángel mensajero parcialmente, porque ya terminó Cristo su ministerio en ellos, se manifestará a través de ese ángel que le dio Juan en la revelación del Apocalipsis. Pero esa manifestación no será temporal. Comenzará a manifestarse en medio de su iglesia el Espíritu Santo a través de ese mensajero, y continuará por el milenio y por toda la eternidad. Con ese se quedará. Ese será el que será adoptado, y ese será el que se sentará con Cristo en su trono. Y ahora lo que les dije, que así como Dios obró en el Antiguo Testamento, ahora Cristo en el Nuevo Testamento obraría en una forma paralela. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿No fue eso lo mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento? Enviando su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora Cristo en el Nuevo Testamento envía a su ángel. Y su ángel es un profeta. Así como el ángel de Jehová, cuando se hizo carne, era ¿quién? Jesús, el profeta de Nazaret, un profeta dispensacional. Y ahora, por consiguiente, encontraremos a Cristo obrando en forma paralela en el Nuevo Testamento, así como Dios obró en el Antiguo Testamento y envió a sus profetas y a través de ellos se manifestó parcialmente. Así Cristo en el Nuevo Testamento ha enviado a sus mensajeros y se ha manifestado parcialmente en Espíritu Santo a través de ellos. Y así como Dios luego envió su ángel, el ángel de Jehová, en carne humana, y se manifestó a través de carne humana en toda su plenitud, ahora Cristo, así como ha enviado sus mensajeros de edad en edad y se ha manifestado parcialmente en cada mensajero en el día postrero, tenemos la promesa que enviará su ángel mensajero, y en ese se va a manifestar en toda su plenitud, porque va a adoptar a ese ángel mensajero, y entonces estará Dios en ese ángel en toda su plenitud. Y ese será el ángel que será adoptado, así como Cristo es el ángel de Jehová que fue adoptado y se sentó con el Padre en su trono. Y en el Nuevo Testamento, ese ángel del Señor Jesucristo será el ángel de Jesucristo que será adoptado y se sentará con Cristo en su trono. Es en forma paralela. Vean en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? Que es en forma paralela. En la misma forma que el Padre ha hecho con su Hijo Jesucristo, lo adoptó y se sentó en el trono del Padre, Cristo. Y eso es la primera ocasión en que un cuerpo físico, pero glorificado, se sienta en el trono celestial de Dios. Porque ese es el cuerpo físico en donde Dios mora y morará eternamente. Y el ángel de Jesucristo que Cristo envió a Juan en medio de su iglesia es el ángel que en el día postrero él enviará en carne humana, como envió en carne humana a cada ángel mensajero de cada edad. Y ese será el ángel que llegará a recibir la adopción estando vivo. Ese será el ángel que se sentará con Cristo en su trono, y el trono de Cristo es el trono de David. Así como Cristo se sentó en el trono del Padre, que es el trono celestial, ahora Cristo le dará al vencedor que se siente con él en su trono de su reino terrenal. El reino terrenal es el trono, el reino de David, que será restaurado. Ese será el reino mesiánico para el milenio y para toda la eternidad. Y el trono es el trono de David, que es el trono de Dios, de Jehová, en la tierra, el trono terrenal. Ese es el trono al cual Cristo es heredero como hijo de David, descendiente del rey David. Ese es el trono del cual el arcángel Gabriel a la Virgen María le dice que Dios
le dará el trono de David a ese niño que va a nacer a través de la Virgen María. Eso está en San Lucas. San Lucas capítulo 1, verso 31 y adelante dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es un reino para toda la eternidad. Por lo tanto, ese será el imperio del Mesías, el reino del Mesías para toda la eternidad sobre el planeta Tierra. Ese reino es el reino de Cristo, al cual nosotros pertenecemos y en el cual nosotros somos reyes y sacerdotes y jueces. Y ahora les dije que todo lo que hizo Dios el Padre en el Antiguo Testamento y cómo sentó en su trono a Jesucristo, su Hijo, lo sentó en el trono del reino celestial, lo sentó en el trono del reino de los cielos, lo sentó en el trono que gobierna los cielos y la tierra. Y ahora, en esa misma forma, es que Cristo obra, cuando dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven que es una forma paralela? Ahora, así como Jesucristo es el Hijo de Dios, vean, fue el Hijo de Dios el que venció y se sentó con el Padre en su trono. Fue el que fue adoptado y fue transformado. Por lo tanto, el que se sentara con Cristo en su trono tiene que ser un hijo de Jesucristo. ¿Y cómo puede ser un hijo de Jesucristo si Jesucristo no se casó? Así como Dios le dio a Adán una compañera, Eva, para reproducirse a través de ella, Dios le dio a Jesucristo, su Hijo, una compañera para reproducirse a través de ella, y esa compañera es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene que ser un hijo de Jesucristo, nacido a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Tiene que ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa es la Virgen. Esa es la mujer virgen, la joven virgen, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la María moderna. En María está tipificada la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el vencedor para el día posterior tiene que nacer a través de esa iglesia virgen del Señor Jesucristo. Así como vino la palabra de Dios a la Virgen María a través del arcángel Gabriel acerca del Hijo prometido que nacería a través de ella, encontramos que de parte de Dios ha venido palabra para la iglesia virgen del Señor Jesucristo de que tendrá ese Hijo prometido. El Hijo prometido para el día postrero, que nacerá a través de la iglesia virgen del Señor Jesucristo, es la promesa de Dios para hoy. Vamos a ver aquí algo que dijo el reverendo William Branham. Dice, página 186 del libro de las Edades: el primer hijo Adán era la palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse, para eso le fue dada la esposa, para reproducirse, para producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó por mezclarse. Ella hizo que él muriera. Al segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente hablada de Dios, le fue dada a una novia, así como fue con Adán. Pero antes de que él
se pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a prueba para ver si creería la palabra de Dios y tendría vida, o dudar en la palabra y morir. Ella dudó, dejó la palabra y por eso murió. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de su palabra. Ella es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Y a través de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido por Dios, que habría de ser manifestado en la virgen. Ahora, la promesa de Dios para hoy fue dada a la iglesia virgen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene que ser a través de esa iglesia virgen que venga el cumplimiento de esa promesa, y ella, esa iglesia virgen, como María, tenga el Hijo prometido para el día postrero. Nazca en la iglesia del Señor Jesucristo el Hijo prometido. La palabra de promesa vino a la Virgen María, y esa palabra prometida era el mismo quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado, Él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa. Fue un ángel quien le había traído el mensaje, y el mensaje de ese ángel fue la palabra de Dios, Isaías 9:6. Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca de Él, porque ella aceptó su palabra. Los miembros de la novia virgen le amarán, y ellos tendrán sus virtudes, porque Él es su cabeza, y todo poder le pertenece. Ellos están sujetos a Él, así como los miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestra cabeza. Y ahora encontramos que ese ángel en edades pasadas no podía aparecer en carne humana, porque la iglesia por allá por el siglo III de la era cristiana se apartó, se desvió. Por tanto, no podía cumplirse en ninguno de los 7 ángeles mensajeros la venida del ángel del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero para el día postrero, en esa iglesia novia, nacería el ángel, nacería ese mensajero, y vendría a ser uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Cristo físicamente, su cuerpo físico nació a través de la Virgen María y vino a ser uno del pueblo hebreo. Por nacimiento era hebreo, descendiente del rey David, y vino a ser un hombre en medio de la raza humana. Dios con nosotros, Dios hecho carne en medio de la raza humana. Así también Cristo ha enviado a sus ángeles en medio de su iglesia, y han venido a ser hombres en medio de la iglesia de Jesucristo, y ese también es para el ángel del Señor Jesucristo. Y ese es el ángel que estará en la iglesia de Jesucristo en carne humana en el día postrero, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y ese llegará hasta su adopción. Y con la adopción de ese vendrá la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Cristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice con esa voz de trompeta: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Quién lo ha enviado? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Ese es el que viene con la revelación divina para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ese es el que tendrá la bendición de sentarse con Cristo en su trono, porque ese será el que será adoptado. Y con esa bendición de sentarse con Cristo en su trono, será entonces la primera ocasión en que se sentará en el trono de David, uno con un cuerpo glorificado. Como sucedió en el cielo, cuando Cristo se sentó con el Padre en su trono, fue la primera ocasión en que se sentó un hombre, pero con un cuerpo glorificado en el trono de Dios. La primera, la única. Después de eso, nadie más se sentará allá. Y en el trono de David será lo mismo. Es tan grande la bendición para el que se sentara con Cristo en su trono, que Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así como Cristo vino en el nombre del Padre, encontramos que Cristo enviará a su ángel y escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, lo cual es un misterio para los estudiantes de la Biblia, los teólogos. Es un misterio, el nombre nuevo del Señor, y es un misterio el nombre eterno de Dios. Ahora, ese sobre el cual será escrito ese nombre, pues conocer ese misterio. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17 también dice, al que venciere, yo le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí nuevamente dice que una persona va a recibir ese nombre, y nadie entenderá ese nombre sino aquel que lo recibe. Por lo tanto, el misterio de ese nombre y cómo él lo recibe, se lo va a reservar ese mensajero. Porque ese es el mensajero que se sentará con Cristo en su trono. Ese es el mensajero del cual Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, él se va a reservar el misterio de ese nombre, de cómo es que Cristo lo escribe sobre él, cómo es que lo recibe de parte de Cristo, para que nadie trate de pervertir esa bendición tan grande que Cristo tendrá en medio de su iglesia, y para que nadie trate de imitarlo, y nadie lo conocerá sino aquel que lo recibe. Probablemente cuando esté transformado ya lo dará a conocer el misterio de ese nombre y cómo es que Cristo lo escribirá sobre él. Pero vamos a dejar eso así, quietecito, para que no se interrumpa el programa de Dios. Ya sabemos dónde es que Cristo lo va a escribir, sobre quién lo va a escribir. Ya sabemos quién es el ángel mensajero para el tiempo final. Y sabemos que es el ángel del Señor Jesucristo. Y sabemos que estaría en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa final de la iglesia, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Y sabemos el territorio donde estaría, el territorio latinoamericano y caribeño. Ahora ven ustedes tantas bendiciones que hay a tal grado que también Apocalipsis capítulo 2, verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Y el fin es para qué tiempo? El día postrero. Por lo tanto, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, hasta el día postrero, hasta el tiempo del fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Y será el primer mensajero de Cristo que tendrá autoridad sobre las naciones. Así como Cristo, cuando resucitó victorioso, dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ven, en la misma forma, así como Jesucristo recibió poder sobre los cielos y la tierra, porque fue adoptado y se sentó en el trono del Padre con su cuerpo glorificado, ahora Cristo hará en forma paralela, en la misma forma, con el vencedor del día posterior, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Así como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ven? En la misma forma que la recibió del Padre, ahora otorga al vencedor. Porque Cristo recibió todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Y ahora le va a otorgar al vencedor esa autoridad en la tierra. Porque Cristo recibió autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, la autoridad en la tierra, aquí la va a otorgar al vencedor. Por lo tanto, el reino terrenal de Cristo estará conectado, estará fusionado con el reino celestial. Por eso será un reino de amor, de paz y de prosperidad. Será un reino en donde se cumplirá la oración que le enseñó Cristo a sus discípulos. Cuando les dijo en la oración, les dijo que oraran diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, también en la tierra. Y eso se cumplirá en este reino mesiánico de Cristo, en donde estará sentado con Cristo a la diestra de Cristo el vencedor del día posterior, que ya sabemos que será el ángel del Señor Jesucristo. Esa bendición se la querían quitar, ¿sabían ustedes? ¿Y sabían ustedes quiénes eran los que se la querían quitar? Eran personas importantes. Eran Juan y Santiago, o sea Jacobo, dos hermanos que según la carne eran primos hermanos de Jesús, porque eran hijos de Salomé, y Salomé es hermana de la Virgen María. Pero Cristo les dijo, no les dijo que eso era, Cristo no les dijo que era imposible una petición como esa, porque esa posición ellos la vieron en el monte de la transfiguración, cuando vieron a Moisés a un lado y a Elías al otro lado, uno a la diestra y el otro a la siniestra, a la izquierda. Por lo tanto, ellos allí estaban viendo la venida del reino de Dios. Y ahora ellos querían esa posición. Por eso recuerden ustedes cuando Cristo iba para Jerusalén, pero antes tenía que hacer una parada para dormir durante esa noche en cierto lugar antes de llegar a Jerusalén, y manda a sus discípulos para que vayan a Samaria, a un sitio de los samaritanos, para conseguir un lugar donde quedarse, y los samaritanos no quisieron recibirlo. El rostro del Señor era como para ir a Jerusalén, no para quedarse por allí, pero querían dormir y querían pasar la noche descansando para continuar su viaje. No lo quisieron recibir a Cristo y a sus discípulos, y vienen Juan y Santiago y le dicen: no quieres recibirlo. ¿Quieres que mandemos a descender fuego del cielo, como hizo Elías? ¿Ven que querían el ministerio de Elías? Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a ganarlas. Ese ministerio es para el día postrero, para después que se haya cerrado la puerta de la gracia. Pero para aquel tiempo, no. El ministerio de Elías se había ya cumplido también en Juan el Bautista, pero ya había terminado su tiempo. Y ahora luego se cumple por cuarta vez en el reverendo William Branham, y terminó su tiempo también.
y se estará cumpliendo por quinta vez en el ángel del Señor Jesucristo, como también el ministerio de Moisés, que son los ministerios de la derecha y de la izquierda, la posición que querían Juan y Santiago. ¿Ve? Por eso es que ese ángel es el que se sentará con Cristo a su diestra. La diestra representa el poder de Cristo. Por lo tanto, el poder de Cristo será manifestado a través de ese ángel en el cual estarán los ministerios de Moisés y Elías. Por eso el poder de Cristo estará manifestado a través de los dos olivos. Ahora, podemos ver que así como recibió Cristo autoridad del Padre sobre los cielos y la tierra, ahora Cristo dice: así como yo he recibido de mi Padre, así es como Él le va a dar autoridad sobre las naciones al vencedor, el cual obtendrá la gran victoria y el amor divino en este tiempo final. Y el grupo del vencedor del día postrero será el grupo más bienaventurado de todos los grupos, porque será el grupo que estando vivos serán transformados. Todos los que permanezcan vivos hasta ese momento. Pero si se nos va alguno adelante al paraíso, si su cuerpo físico no aguanta hasta ese momento, pues no tiene ningún problema. Resucitará con todos los santos que van a resucitar y estará de nuevo con nosotros. Y nos causará mucho gozo y alegría verle de nuevo, porque le veremos en un cuerpo sin problemas, en un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Y si era un ancianito, le veremos jovencito. Si lo vimos en sus últimos días con un bastón o en una silla de ruedas, ya cuando lo veamos de nuevo lo veremos caminando bien y jovencito. Y nos dirá: ¿se recuerdan de mí? Yo soy aquel ancianito que casi ni podía caminar, pero miren ahora cómo estoy. Estoy en un cuerpo perfecto. Estoy en la flor de mi juventud y para toda la eternidad. Y le diremos verdaderamente que representa de 18 a 21 años. Él nos dirá: esa fue la edad que fue dicha que aparentaría el cuerpo glorificado que nosotros recibiríamos. También nosotros seremos transformados cuando los veamos a ellos regresar, y entonces todos seremos jovencitos. Y no habrá, y ahora lo podemos decir en esta forma que lo voy a decir, y no habrá viejos entre nosotros. No es que no queremos los viejos, pero queremos el cuerpo nuevo que será jovencito. ¿Y quién es el que nos quiere ser jovencito? Pues todos queremos ser jovencitos y en cuerpos eternos, cuerpos inmortales y glorificados como el que Cristo ha prometido. Y si Cristo lo prometió, Él lo cumplirá, porque Él tiene el poder para cumplirlo. Y ahora, ¿dónde están los que verían la gran promesa de Dios para hoy, para el día posterior en medio de la iglesia de Jesucristo? Aquí estamos. Aquí estamos en esta noche, glorificando a Cristo y viendo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la gran promesa de Dios para hoy, para la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto la bendición tan grande que hay para cada uno de ustedes y también para mí. Cada uno vea la bendición que tiene de parte de Dios. Y con esa promesa tan grande vendrá la adopción de todos nosotros, vendrá nuestra transformación. Es en el tiempo de esa promesa y del cumplimiento de esa promesa que vendrá nuestra transformación. Cuando la última palabra sea confirmada, y esa es la última palabra, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Tiene que tener un ministerio como Cristo tuvo un ministerio.
tiene que Dios, Cristo, hacer la obra a través de ese instrumento, como Dios hizo su obra a través de Jesucristo. Y luego entonces a la final trompeta, vean, y esa trompeta final es la voz de Cristo a través de ese mensajero. Y cuando haya terminado su labor, entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados y nosotros seremos transformados. Pero antes tienen que ser llamados y untados todos los escogidos de Dios. Por eso el mensaje tiene que llegar a todos los lugares. Y ahora, si usted supiera dónde es que están la mayor parte de los escogidos de Dios, ¿hacia dónde usted se iría a buscar escogidos? Pues para donde están los escogidos. Nuestro hermano Bermúdez en una ocasión, cuando salió llevando el mensaje, ¿hacia qué lugar fue Miguel? ¿Hacia México? ¿Hacia qué lugar fue? Salió Miguel para llevar el mensaje y decía: Señor, que yo llegue a donde están los escogidos para no perder mucho tiempo con otra gente en Guatemala. Y vean, los encontró ustedes. Encontró a Tirso y a un sinnúmero más, y siguió el mensaje, y aquí estamos. Porque llegó el mensaje a donde estaba la simiente. ¿Ven? Y como hay más simiente, pues sigue el mensaje corriendo, y cada día vemos que llega más gente. Es simiente de Dios. Como le dijo Cristo a Saulo de Tarso, a Pablo, le dijo: predica, no tengas miedo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué podemos decir de Guatemala? Cristo tiene mucho pueblo en Guatemala. Por lo tanto, predica, lleva el mensaje por todo el lugar. Cristo le dijo a Pablo: yo estaré contigo. Y Cristo está con nosotros. Por lo tanto, no tengan miedo. Lleven el mensaje que toda simiente que hay en Guatemala va a recibir. Ese mensaje, porque está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y tiene que venir a Cristo para ser colocado en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio en esta noche de la gran promesa de Dios para hoy. La gran promesa de Dios para la iglesia, novia de Jesucristo, para hoy. Explicándole, el tema es la gran promesa de Dios. Pero la gran promesa de Dios, ¿para quién? Para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para qué tiempo? Para hoy. Para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Y para qué personas? Para nosotros. La gran promesa para nosotros, para este tiempo final. La gran promesa de Dios. Esa es la gran promesa de Dios. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes, dándoles testimonio de la gran promesa de Dios. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados. Dejo nuevamente con nosotros al misionero y reverendo Miguel Bermúdez de Marín para continuar y orar por las personas que todavía no han recibido a Cristo, pero que ya la palabra ha llegado a sus almas, para que así nuestro hermano Bermúdez ore por las personas que recibieran a Cristo como su Salvador, para que Cristo les salve y les coloque en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, y así tengan vida eterna y sean transformados en este tiempo final y sean llevados juntamente con todos los escogidos al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, con nosotros es el misionero y reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que desean que Cristo salve sus almas y les dé vida eterna. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.